En esta lista o en el canal de YouTube yo voy a ir subiendo pequeños o cortos videos, no más de 5 o 10 minutos para no aburrirlos, ¿no? Porque sé que la mayoría le debe aburrir, pero bueno, hay que tenemos que ser responsables en cumplir con esto, ¿no? Voy a subir videos cortos en relación al cierto tema que veamos que sea necesario estudiarlo, repasarlo, y también acepto sugerencias, ¿no? Por el grupo de WhatsApp vamos a estar conversando de qué temas quieren que lo desarrolle, ya sea en vivo en la asignatura que vamos a realizarlo cada sábado de manera virtual o cada domingo, como es en este caso, y que obviamente van a ser grabadas, o de manera, no sé cómo decirlo, offline. Es decir, un video que voy a subir a la semana, en un día de semana, y lo voy a colgar acá, ¿no? Para que ustedes puedan acceder. Y además de eso, también en WhatsApp podría compartirles algún PDF corto, no de muchas páginas, que sea conciso, directo, sencillo, para que ustedes puedan darle una lectura rápida y pues se vayan, digamos, ya memorizando con miras a cada parcial que van a tener este semestre, ¿no? Eso quería también decirles. No sé si me olvido algo más, creo que no. Ya. Entonces, con relación a la terminología, que ya deberían tener comprendido, es, bueno, seguramente ya habrán visto lo que es el modelo OSI y el modelo TCP, ¿no? El modelo OSI, modelo de estudio, en el cual todas las redes podemos dividir las tareas ejecutadas por las redes de ordenadores, ¿no? Si nosotros queremos estudiar el funcionamiento de las redes, pues se nos hace muy difícil si no lo dividimos por capas o por niveles, ¿no? En este caso, aquí tenemos una comparación o un versus entre estos dos modelos, ¿no? En el modelo OSI nos permite dividir o comprender las redes en 7 capas. Estas capas son capa 7 aplicación, empezando desde arriba, capa 6 la capa de presentación, capa 5 capa de sesión, capa 6, capa 4, de transporte, capa 3 de red, capa 2 de enlace de datos, capa 1 capa física, ¿no? En la capa 7, de manera concisa, pues se va a encargar de proporcionar esta capa la interfaz, de tal manera que las aplicaciones del usuario final, obviamente, ¿no?, puedan acceder a los servicios de red, ¿no? En la capa 6, la principal tarea de la cual se va a encargar esta capa es de darle formato y sintaxis a los datos, ¿no? Además de también, y esto es pregunta de examen, lo he visto en el SB, en el SC más que todo, de que la capa presentación incluye funciones de codificación, cifrado y compresión de los datos, ¿no? En la capa 5, en la capa de sesión, va a ser aquella capa que se va a encargar de establecer una conexión, finalizar una conexión, y pues esto como resultado da una gestión de la comunicación, ¿no?, entre quienes, entre las aplicaciones de usuario final, ¿no? Tenemos una de las capas más importantes, que es la capa de transporte. Esta capa de transporte siempre van a leer en los libros, o seguramente ya lo habrán leído, que se caracteriza por la fiabilidad y la entrega de los datos extremo a extremo o host a host, ¿no? Alguna de las características que ahorita me acuerdo de esta capa es que se va a encargar de la segmentación de los datagramas, o también la unidad, así está denominada la unidad de datos de protocolo a nivel de esta capa, datagramas, ¿no? Se va a encargar del reensamblaje, ya debido a una fragmentación sucedida o ocurrida de los datos, y además también brinda un control de errores que
vamos a estudiar más adelante, ¿no? Cuando ya estemos por esta capa ubicados, vamos a hacer hincapié a eso, ¿no? Tenemos, ya se está grabando ya. Tenemos luego una de las capas más importantes de estudio, y yo diría, o mejor dicho, yo tengo tengo una, ¿cómo les puedo decir? Esta es la capa, una de las capas más favoritas de cuando se estudia esta materia, que es la capa de 3, la capa de red, ¿no? Esta capa es la que se va a encargar de determinar la mejor ruta, y seguramente así lo habrán estudiado, para enviar los datos, o también, en este caso, la unidad de datos de protocolo a nivel de esta capa se llama paquetes. Se va a encargar de enviar estos paquetes a través de la red, ¿no? Además que también se va a encargar del direccionamiento lógico, no el físico como ocurre en capa 2, el direccionamiento lógico, gracias también al protocolo IP, ¿no? Tenemos la capa 2, la capa de enlace de datos, ¿no? Esta capa es la que se va a encargar, acordémonos ya y memoricemos esto, de la transferencia de los datos entre dos nodos, ¿ok? Entre dos dispositivos de red, si lo podemos poner así de ejemplo, que están conectados directamente, ¿no? A diferencia de que en la capa 3 se maneja el direccionamiento lógico, habrán escuchado por ahí, si les preguntan qué direccionamiento se maneja en capa de enlace de datos, es el direccionamiento físico, ¿no? Que en realidad hace referencia a las direcciones MAC, ¿no? Y pues, ¿qué estudia la capa 1, la capa física? Pues se va a encargar de estudiar, ¿no?, la transmisión, cómo se da la transmisión y recepción a nivel de flujo de bits, ¿no? A través o dependiendo el medio de transmisión escogido, ¿no? Puede ser pues cable, fibra, ¿no? O de manera inalámbrica, ¿no? En eso consistiría, ¿no?, el modelo OSI. Y a la derecha pues tenemos el modelo TCP, ¿no?, que simplemente es una abstracción del modelo OSI. Y en realidad pues es conocida como una suite de protocolos, un conjunto de protocolos en la cual está soportada y ejecutada en lo que es la internet como la conocemos hoy, ¿no? Podemos observar, ¿no?, que la capa 4 de aplicación comprende las 3 primeras capas superiores del modelo OSI, ¿no? Es decir, combina estas 3 capas, y lo podemos ver de esa manera, ¿no?, en la cual va a contener las aplicaciones y todos los procesos utilizados en los servicios de red, ¿no? ¿Qué protocolos podemos encontrar en este modelo? Pues protocolos como DNS, FTP, HTTP, SMTP, SSH, entre otros relevantes, ¿no? Tenemos luego, según el modelo TCP/IP, la capa 3 de transporte, ¿no? En la capa 3 de transporte es equivalente a la capa de transporte del modelo OSI, así que aquí no hay ninguna duda. Esta capa, como habíamos mencionado, va a contener los protocolos TCP y UDP. TCP, que van a estar orientados o se caracterizan principalmente por estar orientados a la conexión y de forma fiable, dándole fiabilidad a esa conexión. Y pues el otro protocolo de transporte UDP, que se caracteriza por no estar conectado a la conexión, justamente lo contrario del TCP, pero además se caracteriza porque su funcionamiento es más rápido, ¿no? Ya vamos a hablar a extenso de estos dos protocolos. El siguiente o la siguiente capa vendría a ser la capa 2, Internet, llamada así, ¿no?, que es equivalente a la capa 3 de red del modelo OSI, ¿no? Aquí se define y se gestiona los paquetes y el enrutamiento de los mismos a través de direcciones IP, ¿no? IP versión 4, IP versión 6, que también vamos a hablar más extensas sobre esto, ¿no? Luego tenemos la capa inferior del modelo TCP/IP, que es la de acceso a la red. Generalmente el modelo TCP/IP se lo pueden comprender entre 4 capas o 5 capas, ¿no?
¿Por qué digo 5? Porque a veces hay veces que tal vez lo van a encontrar en otros libros o en diapositivas, que esta capa, la capa inferior, se segmenta en realidad, o sea, se lo ve desde el punto de vista de capa física y capa de enlace de datos, ¿no? Pero en esta ilustración lo combina, como podemos ver acá, ¿no? Bueno, como habíamos dicho hace un momento, esta capa 1 se va a ocupar, ¿no?, de los aspectos o los detalles físicos de cómo los datos se van a enviar a través de los medios de transmisión, los medios de red, ¿no?, y del direccionamiento físico de que se tome en cuenta en la capa 2 de enlace de datos, ¿no? Aquí en la otra ilustración pues es una representación o una tabla, diría yo, ¿no?, de estas 7 capas según el modelo OSI, ¿no? Hacer hincapié más que todo en la columna Data Unit, ¿no?, que hace referencia a la unidad de datos de protocolo, en realidad que va a venir a ser el nombre, ¿no?, que recibe la información a nivel de cada capa, ¿no? Entonces, a medida que los datos van a bajar, ¿no?, por cada nivel, cada capa va a añadir una información de control. Esto es importante, por favor. Cada capa va a añadir una información de control, también llamado, seguramente lo han debido leer, encabezado, ¿no? Y es por eso que en la unidad 1, 2 que hemos leído en el programa analítico, este proceso de encabezado, o se realiza en un proceso, llamado encapsulación, ¿no? Por eso es que decimos cada capa añade una información de control, ¿no? La unidad de datos en las primeras 3 capas superiores, según el modelo OSI 7, 6 y 5, ¿no?, se denomina mensaje o datos, data en inglés, ¿no? A nivel de capa de transporte, capa 4, la unidad de datos de protocolo, el PDU, está denominado para TCP como segmento y para UDP datagrama. Corrijo, había mencionado anteriormente como datagrama. En TCP son denominados segmentos y en UDP datagrama. ¿Okay? Esto es importante porque hay algunos modelos de exámenes en ciertos grupos que es en selección múltiple, ¿no? Así que les vendría bien siempre memorizar esta información, ¿no? En capa 3, la unidad de datos de protocolo se denomina, no olvidemos eso también, paquete, ¿ok? En algunos lados también he visto que hacen referencia a ello como datagrama, ¿no? Pero más sería paquete para no confundir con el PDU del protocolo UDP, ¿no? Cuando estemos, o mejor dicho, la unidad de datos de protocolo que maneja, que se opera a nivel de capa 2 de enlace de datos, se denomina trama. Cuando escuchen o les pregunten, ¿no?, cuál es la unidad de datos que se maneja en la capa 2, en la capa de enlace, pues debemos indicar que es una trama, ¿no? Y por último, pues aquí en la capa 1, en la capa física, pues la unidad de datos de protocolos vendría a ser el bit o cadena de bits, ¿no? Al lado, en esta columna hardware, están ubicados, ¿no?, el hardware asociado en cada capa. Señalar un hardware muy importante en la capa que más vamos a estudiar, que es en la capa 3, por ejemplo. Aquí en la capa 3 el router es el que opera a nivel de esa capa, ¿no? Este equipo pues se va a encargar de decidir las distintas rutas que va a tener a disposición a través de diferentes redes por donde enviar los datos, ¿no? También vamos a tener otro dispositivo, otro hardware asociado a capa 2 muy importante, que es el switch. Sobre todo opera a nivel de esta capa 2, enlace de datos, con el objetivo, ¿no?, de hacer la conmutación de las tramas dentro de una misma red local. Ya vamos a hablar de eso más a profundidad. Y bueno, aquí también, ¿no?, señalar, sin menospreciar, los dispositivos asociados a capa 1, como ser cable modems, hubs, repetidores, etcétera, ¿no? Y bueno,
información que les puede servir de guía para darles contexto, protocolos asociados también a cada capa, ¿no? Bueno, aquí también tenemos otra ilustración de un versus de estos dos modelos de red, ¿no? Y la equivalencia que tienen, más o menos, ¿no? Que habíamos hablado, ¿no? Aquí en la ilustración de la derecha, justamente de manera gráfica se muestra la información de control que añade cada capa, ¿no? Y se va formando todo un conjunto de control añadido por cada capa hasta que llega a convertirse en una cadena de bits, ¿no? Entonces, el lado izquierdo es un proceso llamado encapsulación, que lo genera un dispositivo o la fuente, o el dispositivo A, como está aquí en la gráfica, o la fuente de la información, pasando por diferentes dispositivos intermedios de red hasta llegar al destino, ¿no? Que vendría a ser el dispositivo B. Y aquí el proceso que ocurre pues es el proceso de desencapsulación, ¿no? Que es el proceso inverso, el proceso contrario al de la encapsulación, ¿no? Por cada que la información va fluyendo o transportándose por cada capa, se va quitando la información de control que había sido añadido al inicio en la fuente, ¿no? De tal manera que solamente los datos llegan a dispositivo, ¿no? Al dispositivo final, ¿no? Bueno, esta es otra ilustración, otra perspectiva en cómo sucede el proceso de encapsulación, ¿no? Y tenemos cómo es que los datos en la capa de aplicación se añade una información en control, le llamamos aquí encabezado de aplicación. Luego, todo este conjunto viene a ser la data a nivel de capa 4, en el cual se va a añadir la información de control que corresponde a este nivel, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el encabezado TCP, header TCP. Si continuamos hacia abajo en el proceso de encapsulación, tenemos que todo este conjunto va a venir a ser la data a nivel de capa 3, y a esto sumado se añade un encabezado IP, ¿no? Un encabezado IP, un header IP. Después todo esto en conjunto viene a formar la trama o el entramado de datos a nivel de capa 2, ¿ok? En donde son añadidos, ¿no?, dos delimitadores a nivel de capa 2, ¿no? El encabezado de la trama y la delimitación o la cola de la trama, ¿no? También en inglés llamado frame trailer, ¿no? Para que eso al final de tal manera se convierta de tal manera en cadenas de bits para que puedan ser transmitidos por los diferentes medios de transmisión, ¿no? Esta es otra ilustración de lo mismo que hemos conversado, ¿no? Toda la información de control añadidas por cada capa dentro de la unidad de datos, ¿no? Entonces no se olviden la unidad de datos de protocolo para cada capa. A nivel de aplicación, datos o mensaje. A nivel de transporte, segmentos o datagramas, habíamos visto. A nivel de red, paquetes, ¿no? A nivel de capa 2, trama. Y a nivel de capa 1, bits, ¿okay? Voy a tomar agua un momento, por favor. Bueno, seguramente en sus tareas habrán visto los medios guiados como medios de transmisión. Debemos tener presente y conocer, ¿no? Tener al menos la noción de que existen
a modo de resumen, estos tres tipos, por ejemplo, ¿no? Podemos presentar estos tres tipos de medios guiados, como ser pues el cable coaxial que tenemos acá arriba, tenemos el cable par trenzado, ¿no? Que es muy utilizado comúnmente, y el cable de fibra óptica, ¿no? Algunas características para no aburrirlo, pues el cable coaxial, no se olviden que es se caracteriza por tener en realidad un conductor aquí al medio central de cobre, ¿no? Alrededor de ello tiene un aislante, ¿no? Y por último una malla que actúa como una cubierta protectora, ¿no? Las velocidades que alcanzan este tipo de cable guiado o de medio guiado, el cable coaxial, pues es de, según los estándares que tenemos acá arriba, 10 base 5 de 10 megabits por segundo, alcanzando unos 500 metros, ¿no?, de longitud. Y el otro estándar, 10 base 2, con una velocidad también de 10 megabits por segundo, alcanzando una distancia de 185 metros, ¿no? Esto en el grupo SB es muy evaluado en el primer parcial en forma de selección múltiple o falso y verdadero, así que un dato por ahí, ¿no? Tenemos el par trenzado, que en realidad consiste en cuatro pares de hilos de cobre que están trenzados entre sí, ¿no?, con el objetivo de reducir la diafonía o interferencia electromagnética entre los pares adyacentes, ¿no? Seguramente ya habrán visto, en algún momento se habrán topado, habrán utilizado los cables de par trenzado, ¿no? Aquí podemos ver en la tabla dos tipos de estándares, en el cual en el 10 base T tenemos una velocidad comprendida entre 10 y 100 megabits por segundo. Como conector es usado el RJ45, lo vamos a ver en el laboratorio, en cableado estructurado, y comprende una distancia de 100 metros, ¿no? Generalmente este 10 base T, este estándar, el cable par trenzado, es utilizado, ¿no?, para redes Ethernet más que todo, ¿no?, en el estándar 802.3, ¿no? Podemos mencionar algunas categorías comprendidas aquí: categoría 3, 4 y 5, ¿no? Bueno, las 3 y 4 ya están en desuso. En realidad, la categoría que todavía prevalece y sigue estando en uso aquí sería la categoría 5, ¿no? Luego tenemos el otro estándar, 100 base T. 100, ¿por qué? 100 en relación a la velocidad, 100 megabits por segundo, basado en par trenzado también, por eso o debido a eso es la T, ¿no? También podemos encontrarlo en categoría 5, alcanzando una velocidad de 100 megabits por segundo, usando un conector RJ45, y la distancia máxima comprendida para esto es 100 metros, ¿no? Adicional a esto, que también puede aparecerles en sus exámenes, es que este par trenzado podemos encontrarlo, ¿no?, como en dos tipos, ¿no? Par trenzado sin blindaje y par trenzado con blindaje, ¿no? Par trenzado sin blindaje sería cable par trenzado UTP, y cable par trenzado con blindaje sería STP, por si les aparece como falso y verdadero. Ya saben que, o mejor dicho, ya sabrían diferenciarlo a partir de ahora, ¿no? Bueno, y hay más que hablar sobre esto, pero no los voy a aburrir. Tenemos la fibra óptica, cable de fibra óptica. Aquí, pues básicamente, lo peculiar de este tipo, de este medio guiado, pues es que utiliza de manera interna hilos, ¿no?, hilos de vidrio o plástico para transmitir la información, para transmitir los datos como pulsos de luz, ¿no? Entre la especificación o estándar utilizado podemos mencionar 10 base FL, en el cual tenemos
comprendido las siguientes velocidades, un rango entre 100 y 1000 megabits por segundo, ¿no? Alcanzando una longitud máxima comprendida entre los 2000, o mejor dicho, los 2 kilómetros, ¿no? O 2000 metros aproximadamente, ¿no? Entonces no nos olvidemos aquí sobre todo en el grupo SA hacen hincapié o dedican como 4 o 5 clases a solamente estudiar, ver, comprender las características, propiedades de este medio guiado de cable de fibra óptica, ¿no? Y pues hoy actualmente también es muy utilizado, ¿no? En las redes FTTH, fibra hasta el hogar. Una de las características relevantes aquí que podríamos mencionar, pues que el núcleo del cable está hecho de una fibra de vidrio por la cual va a viajar la luz, ¿no? Alrededor de eso está rodeado por un revestimiento llamado cladding. Esto va a ayudar a que la luz se mantenga dentro de ese núcleo, ¿no? Ahora, una principal ventaja que también es pregunta de examen en el SA, sobre todo, es que el cable de fibra óptica pues es inmune a interferencias electromagnéticas y además de también ofrecer más seguridad a diferencia de los demás tipos de medio guiado, ¿no? Eso, más cargado. Bueno, a ver, hasta aquí pues toda esa terminología es lo que debemos tener comprendido como noción básica, ¿no? No por el hecho de estudiar solo para el examen, sino también para nuestro desenvolvimiento ya en el área laboral, ¿no? En las 3 carreras, no importa si es sistemas informáticos, redes, ¿no? Bueno, aquí tengo un diagrama que en realidad comprende toda la materia, o de lo que se trata toda la materia. Un diagrama muy interesante, ¿no? En este diagrama podemos observar las 7 capas según el modelo OSI, ¿no? A ver, creo que alguien quiere ver. Vamos a